Bien, cerralo, agachate. Avanza, dale, mapache, volando. Están disparándonos, están detenidos, rápido, moviliza, rápido. Están disparando. Presi, volando. Le dieron un golpe de Estado en el 2019. Lo estigmatizaron constantemente como narcotraficante y corrupto, y lo siguen haciendo. Lo difamaron con millones de calumnias y mentiras, y lo siguen haciendo. Le persiguieron judicialmente con 1000 causas inventadas, y lo siguen haciendo. Quieren proscribirlo desde hace años para que no pueda ser candidato presidencial en el 2025. Y ahora le disparan en una emboscada con el objetivo de matarlo. Dimensionemos lo que está pasando en Bolivia. Máxima solidaridad y apoyo a Evo Morales. Es una irresponsabilidad absoluta plantear la posibilidad de autoatentado. Solo hay que ver el vídeo completo de este momento. Espero que toda la clase política en Bolivia, sin excepciones, condene este episodio nefasto para la democracia latinoamericana. Esto lo publicó en X sobre el intento de asesinato de Evo Morales, el director de CELAC y compañero de Canal Red Latinoamérica, Alfredo Serrano Mansilla. Hoy en La Base hablamos de Bolivia. La Base. Buenas tardes, volvemos a La Base sin el director de Canal Red otro día más. Manu Levín, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Ina? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver lo que están diciendo los medios de comunicación en Bolivia, en España también, sobre este intento de asesinato contra el expresidente Evo Morales. Irene Sugasti, ¿qué tal? Muy bien, pues hoy vamos a analizar las versiones y las reacciones a ese atentado contra Evo, internacionales también. Pues vamos con ello, ¿no? Vamos para allá. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. El pasado domingo, el vehículo en el que viajaba el expresidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, recibió una ráfaga de hasta 14 disparos, por lo menos. Sucedió cuando el exmandatario viajaba a la localidad de Laucaeñe, en Cochabamba, para realizar su programa habitual de radio en Radio Causa Chuncoca, y las imágenes que han circulado, grabadas desde el interior del propio vehículo, no dejan lugar a dudas. Miren. A las llantas para disparar. ¡Presi, ya disparó a Tapache! Ya, tranquilo. Mi cabeza. Sí, estamos contigo, ¿no? ¿Qué ustedes? Muy trancados. Miremos a los que no así está herido en la cabeza, al lado disparado. En el vídeo puede verse cómo reciben los primeros impactos de bala que hieren al conductor del coche y deben cambiar de vehículo para continuar al haber alcanzado una rueda. En un momento dado, Morales alerta a los comunarios para que corten la carretera y bloqueen el camino a sus perseguidores. El exmandatario ha confirmado que tanto los conductores como Cecia Vargas, de su equipo, se encuentran bien. Y según varios testigos que estaban en la zona, las camionetas que dispararon contra Morales entraron luego en un cuartel tras perseguirlo, y un militar fue grabado mientras reconocía que los agresores eran pacos, policías, que huyeron en helicóptero, mientras los campesinos concentrados se movilizaron exigiendo que se entregaran esos vehículos implicados en el suceso, que terminaron siendo incendiados. Poco después de tomar el cuartel, los campesinos se dirigieron también al aeropuerto local para evitar el movimiento de helicópteros y aviones, y continuaron cortando rutas en diferentes puntos del país. Y también, después del suceso, comenzó otro fuego cruzado, el de Morales y su equipo contra el gobierno de Bolivia, liderado por Luis Arce. Para el expresidente Morales, el ataque se trataba de un atentado contra su vida mediante un operativo combinado militar y policial. De acuerdo con el comunicado del MAS, Movimiento al Socialismo, el partido de Evo, al promediar las 6:30 horas hora local de la mañana, los vehículos en los que el expresidente Morales se trasladaba para realizar su habitual programa de radio fueron emboscados por dos vehículos con hombres fuertemente armados a la entrada del cuartel militar de la 9ª División.
Y siguiendo con el comunicado, los hombres que dispararon contra el vehículo en el que viajaba Evo Morales iban armados con armas largas, vestidos de negro y, según testigos de los hechos, los vehículos que transportaban a los atacantes ingresaron posteriormente al cuartel militar y luego a un helicóptero que los esperaba en la pista de aterrizaje. Para la facción evista, además del movimiento socialismo, Luis Arce, presidente de Bolivia, Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, y Edmundo Novillo, ministro de Defensa, son los responsables de este atentado. Es más, en el comunicado lo definen como un gobierno fascista que atenta contra la vida del expresidente mediante el uso de grupos paramilitares mientras criminaliza la protesta social y conduce, dicen, a Bolivia a un enfrentamiento fratricida. La versión oficial del gobierno de Bolivia, sin embargo, da la vuelta a la versión de Morales. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el tiroteo fue una reacción de efectivos policiales a un ataque por parte del equipo de seguridad de Evo que habría querido evadir un retén policial. Así lo decía en televisión este lunes. El talento humano de la policía boliviana les pide que reduzcan la velocidad, se identifican como efectivos del orden. Sin embargo, en vez de reducir la velocidad, imprimen mayor velocidad, sacan armas de fuego en contra de la humanidad y la integridad de la policía boliviana, realizan disparos de fuego desde un vehículo en contra de la vida y la integridad de los efectivos de la policía boliviana y en contra de los vehículos que estaban siendo utilizados en materia de lucha contra el narcotráfico. Ese vehículo, posterior a realizar los disparos, atropella a un miembro de la policía boliviana. Este elemento cae al piso, el vehículo retrocede y trata nuevamente de pasar por encima de este efectivo de la policía boliviana. Si no hubiese sido que el efectivo policial pone sus brazos en tierra y se recorre hacia atrás, ese vehículo hubiese pasado por todos sus intestinos. Lamentablemente, ese vehículo ha atropellado con sus dos llantas a una de las piernas. La persona que se encontraba adentro de este vehículo era el señor Evo Morales. Bueno, pues ya lo han oído. Según afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, la balacera, el tiroteo, fue una reacción de parte de efectivos policiales a un ataque por parte de la seguridad del expresidente Morales por evadir un retén policial. Una reacción un poco desproporcionada, ¿no? En todo caso, en otra parte de esta comparecencia, Del Castillo insiste mucho en la firmeza del Estado boliviano ante cualquiera que quiera atentar contra la policía y llega a usar fragmentos de una entrevista del propio Evo Morales para ir desmontando su versión desde el canal oficial del gobierno. Y la cosa ha ido escalando y según el ministro boliviano, Evo Morales sería incluso investigado por intentar asesinar a un policía antinarcóticos en Cochabamba tras evadir el punto de control y atropellar a un efectivo, según él. Morales, por su parte, señala esta versión como una maniobra distractora. Según Morales, la versión del ministro del Castillo busca desviar la atención del atentado con una versión falsa. Ciertamente, disparar más de 14 veces contra un vehículo con la excusa de un operativo justo en la hora y camino habitual del expresidente a la radio de Cochabamba es una versión que tiene lagunas. El caso es que Morales afirma que no se habían programado operativos antidrogas en esa zona en las 48 horas previas y que además han contactado con sindicatos que confirmaban que tampoco tenían conocimiento ni noticia de acciones policiales en ese lugar y en ese sentido. El sábado previo al atentado, la Cancillería denunció a la comunidad internacional que las protestas lideradas por Morales pretendían interrumpir el orden democrático. Y Morales, por su parte, ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar que proteja la vida del líder. El ministro del Castillo, además, dejaba incluso caer que la camioneta podría aportar sustancias controladas y tachó de teatro la versión de Morales. Evo, por su parte, pide la dimisión de Castillo y Novillo. Si Luis Arce no dio las órdenes de matarnos, debe destituir y procesar de inmediato a sus ministros de Defensa y de Gobierno. El pueblo sabe que la verdad siempre se impondrá tarde o temprano. Cabe señalar que todo esto ocurre cuando se cumplen 2 semanas del bloqueo indefinido de carreteras que los seguidores de Evo Morales mantienen para exigir que el gobierno retire los procesos judiciales abiertos contra Evo Morales, que consideran forman parte de una persecución política y que se enmarca todo ello en una confrontación más amplia todavía entre Arce y Morales y en la disputa por el gobierno de Bolivia que después nos comentará Ina.
Si hacemos un repaso por las reacciones de la comunidad internacional, vemos que muchos líderes de la izquierda latinoamericana se han posicionado mostrando su solidaridad con Morales y condenando lo que consideran un atentado y un acto de violencia política. Por ejemplo, Gustavo Petro, que afirmaba en Twitter que el fascismo asciende en toda América Latina. Ya no es solo eliminación jurídica, dice, ahora pasan a lo de siempre, la eliminación física de quienes piensan diferente. Eso es lo que ha escrito Petro en un mensaje en su cuenta de X. En la misma línea, Cristina Fernández de Kirchner, recordemos que ella también fue víctima de un intento de magnicidio, ha calificado el suceso de criminal atentado contra el expresidente boliviano y ha exigido al gobierno de Bolivia que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física de Morales. Claudia Sheinbaum, desde la presidencia mexicana, también se ha pronunciado. Escuchen. Muchas gracias. Por supuesto que lo condenamos, nuestra solidaridad con Evo Morales, y siempre un llamado a evitar la violencia. Siempre. Que sea la paz y la definición política. La política está para eso, para evitar la violencia. Entonces, nuestra condena a este hecho y también nuestra solidaridad y siempre la búsqueda de la paz y la no violencia. Y en esa misma línea también se han pronunciado, por ejemplo, políticos como la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, que ha pedido adoptar medidas urgentes para garantizar la integridad física de Morales. También Pedro Castillo desde Perú, Rafael Correa desde Ecuador, o en España Irene Montero, que afirmaba que la violencia política es una herida de muerte a la democracia y un intento de frenar los avances sociales que no tienen límite. Y por otro lado está también la respuesta social, porque desde ayer lunes grupos de apoyo a Morales han reforzado los puntos de bloqueo en carreteras y vías y convocado nuevas movilizaciones de apoyo al expresidente. Así que, por concluir, tenemos varios datos clave aquí. Primero, que el 26 de octubre, un día antes del atentado, hubo un cambio repentino de todo el alto mando militar del gobierno de Bolivia. Algunas versiones plantean que precisamente esto ocurrió a cuenta de esta operación. El segundo dato clave sería el hecho del calibre de los elementos implicados en esta operativa, ¿no? Helicópteros, equipos militares, vehículos, armas también de calibre considerable, reconocidas de hecho por un militar que fue grabado durante los enfrentamientos en el cuartel. Un tercer elemento es cómo la versión ha ido variando. El gobierno ha hablado de autoatentado primero y después de una respuesta al ataque de la seguridad de Morales al retén policial, hasta poco después anunciar el presidente Luis Arce una minuciosa investigación. Un cuarto elemento, el hecho de que, aunque se hayan cuestionado incluso la veracidad de las imágenes difundidas por el propio Morales, los disparos al vehículo y a sus ocupantes y la persecución policial son un hecho que han corroborado multitud de testigos. Y un último elemento, que es con el que iremos ahora. Esta ola de violencia transcurre en paralelo a la protesta social y a la ofensiva judicial en marcha contra Evo Morales. Así que veremos cómo transcurren los próximos días, que, como hemos dicho, siguen marcados precisamente por esas movilizaciones convocadas. Gracias, Irene. Áñez me procesaba por genocidio, por delito de lesa humanidad, por terrorismo. Ya me investigaron estos supuestos casos de estupro y no encontraron nada. Está cerrado. Me investigaron si es corrupto o narcotraficante, no encontraron nada. Lucho igual. Igual me investigan, narcotráfico, no encuentran nada. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Lo decía Alfredo Serrano y lo citamos en el editorial. A Evo Morales le dieron un golpe de Estado en 2019. Fue literalmente rescatado de Bolivia en un avión tras un operativo que involucró a los entonces presidentes de Argentina y México, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. No pudieron con él entonces. Lo estigmatizaron con un sinfín de calumnias, como narcotraficante, como corrupto, como golpista, como autoritario. Le inventaron un hijo inexistente, propusieron investigar a sus hijos reales, le abrieron toda una serie de causas judiciales por supuesta instigación a delinquir, presunto tráfico de personas, presunto abuso de menores, etcétera, 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 etcétera. Y con todo eso no han podido lastrar su base de apoyos populares ni probar nada, por cierto. Finalmente le asestaron 14 disparos, no han podido matarlo y ahora lo acusan de autoatentado. Estas desgracias que le suceden a Evo Morales no son casos aislados sin relación entre sí, sino que detrás de todo hay un objetivo fundamental. Quieren proscribirlo desde hace años para que nunca más vuelva a tocar el poder en Bolivia. En lo inmediato, para que no se pueda presentar a las elecciones de 2025.
¿Quién está detrás? Evo dice, como veíamos, que fue el gobierno de Luis Arce quien planificó y ejecutó el intento de magnicidio. Responsabiliza directamente a Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno de Luis Arce. Eduardo del Castillo dice que Evo Morales lo fingió todo, que su vehículo huyó de un control antidroga y además que disparó a un agente. Para entender cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y por qué hay que tomar estos argumentos ministeriales con cautela, vamos a poner un poco en contexto la situación en Bolivia. El país lleva ya unos años sumido en una profunda disputa entre dos facciones del partido hegemónico, el Movimiento al Socialismo, los sectores afines al líder histórico del MAS, Evo Morales, y los partidarios del actual presidente, Luis Arce. Eduardo del Castillo, el ministro del gobierno que acusa a Evo de autoatentado, es una de las figuras claves de la interna boliviana. En estos años se convirtió en un enemigo acérrimo del líder indígena. Lleva tiempo refiriéndose públicamente a Evo como narcotraficante y golpista, y podríamos decir que se trata de una suerte de parteaguas en la relación entre Luis Arce y Evo Morales y los sectores afines a ambos. Desde 2022, cuando la interna en el seno del MAS no había salido a la superficie todavía, Morales denunció que dentro del gobierno se había elaborado un plan para destruirlo y señaló precisamente a Eduardo del Castillo como responsable. Luis Arce, además de no integrar en su equipo a miembros del antiguo gabinete de Evo, tampoco destituyó a Del Castillo, que no ha parado de atacar públicamente a Evo, como está contando Ina. Y no solo eso, en 2023, legisladores del ala evista del Congreso censuraron a Del Castillo en la Asamblea Legislativa, lo que tenía que haber implicado su relevo del cargo, pero pocos días después Luis Arce lo ratificó en el puesto de ministro del Gobierno. El ala evista leyó esto como una traición y la pelea fue bajando mucho de nivel. Incluyó acusaciones cruzadas de supuesta corrupción, de tráfico de influencias, de narcotráfico. Involucró a los hijos de Morales y de Arce, a los que antaño compañeros utilizaron también para lanzarse dardos. Así es. A partir de ahí empiezan las pugnas, ¿no? En el seno del MAS, la lucha por las siglas del partido, los casos contra Evo, las marchas y los cortes de carreteras. Los evistas se enfrentan a los arcistas y todo pasa por la candidatura presidencial para las elecciones que se celebrarán en 2025. Una lucha que en definitiva pone en grave riesgo la continuidad del proyecto que ha sacado a millones de personas de la pobreza en Bolivia desde los años de gobierno de Evo Morales. Luis Arce, sus ministros y su militancia aspiran a revalidar el mandato. Evo Morales y sus bases, ojo, que cuenta con un apoyo popular importante, a su vez también buscan volver al poder. No vendría mal tener presente que en 2019 Evo Morales ganó las elecciones, pero no pudo asumir porque la derecha santacruceña, en complicidad con la OEA, le montó un golpe de Estado. Así que en cierta medida se trataría finalmente de cumplir el mandato popular que hace 5 años le impidieron cumplir por la fuerza. Hace unos meses, Evo anunció que se iba a presentar y poco después el Tribunal Constitucional de Bolivia lo inhabilitó, decisión que el sector evista tachó de golpe del Poder Judicial. Ahora mismo hay varios procesos judiciales abiertos en su contra, el más reciente por una acusación de presunto estupro y trata y tráfico de personas. No han trascendido muchos detalles del caso y según la defensa de Evo, todo forma parte de un plan para aprenderlo y impedirle el ejercicio político. En toda esta secuencia, el intento de magnicidio puede ser visto como una última pataleta. ¿Por qué intentar matarlo? Pues porque de otra forma sigue levantando cabeza. Como líder histórico del MAS, por más que le intenten quitar las siglas a su movimiento, por más que le inhabiliten o le abran casos, sigue teniendo muchísimo apoyo popular y es más, de alguna forma está reconstruyendo una unidad que la izquierda reclama de cara al 2025. Una unidad sin Arce, eso sí. El apoyo popular del que goza, pese a todo, lo pudimos ver durante lo que denominó la Marcha para Salvar Bolivia, un recorrido de casi 200 kilómetros a pie por carretera desde el sur del altiplano hasta La Paz. Duró días y reunió a miles de seguidores de Evo no conformes con su inhabilitación. La inhabilitación de Evo fue uno de los motivos de esta marcha pacífica, pero no el único. También hubo reclamos al gobierno actual de Luis Arce para que solucione la crisis económica. Y esta es otra cuestión primordial. Llevamos más de un año hablando de la interna del MAS y descuidamos un poco el otro lado de todo eso, que es la gestión del gobierno sumido en la disputa por el poder. Desde mediados de los años 2000, Bolivia experimentó una bonanza inédita, gracias por un lado a los elevados precios de sus recursos naturales y por el otro a las políticas económicas de Morales, Arce y
Linera, que entonces compartían gobierno. La distribución de los extraordinarios ingresos que recibía el país benefició a todos los sectores de la población, redujo radicalmente la pobreza y multiplicó por 5 el PIB. Arce fue uno de los artífices de esa gestión exitosa, un factor que influyó significativamente en Evo cuando se decantó por su candidatura en 2019. Pero de este milagro económico boliviano hoy no queda mucho rastro. Las demandas populares en materia económica son urgentes y eso hace que a los sectores evistas se les unan organizaciones sociales no tan vinculadas al MAS a priori. La situación es verdaderamente preocupante. Cualquier cifra económica, cualquier cifra macroeconómica hoy está peor que en la época del gobierno de Evo Morales. Hay escasez de combustible, tremenda escasez de dólares, el salario real ha caído, los niveles de desigualdad vuelven a aumentar. Los motivos son, por un lado, la crisis global y la pandemia, las consecuencias de la pandemia, pero por el otro, unas políticas tímidas, como las definió nuestro compañero de la CELAC, Alfredo Serrano, políticas tímidas en materia social, sobre todo. La administración del Arce presidente resultó ser menos atrevida y más ortodoxa que la del Arce ministro con Evo presidente. Los ataques desde el gobierno a Evo Morales pueden dar cierto rédito político, pero como hemos visto en tantos otros países de América Latina, la nevera va a ser más importante para la gente a la hora de definir sus apoyos políticos. En ese sentido, Luis Arce parece encaminado a ir perdiendo cada vez más apoyos. Bueno, ¿y qué pasa con la derecha en este país, ¿no? ¿Tiene posibilidades de cara al 2025? Bueno, las propuestas de la derecha boliviana no parecen calar demasiado en la población y no está claro quién podría encarnar el liderazgo de aquí a un año para disputar el poder. Alfredo Serrano, nuevamente volvemos a citar a nuestro compañero que sabe tanto de Bolivia, sugiere que nos fijemos con más atención en la figura de Marcelo Claure, un empresario multimillonario no beligerante con el MAS, dicho sea de paso, que se vio con Milei y con Lula en septiembre, advierte de vez en cuando de que Bolivia se convertirá en una nueva Venezuela, tiene este tipo de discursos, tiene de su lado el apoyo de los poderes económicos y mediáticos y lo que es más importante, no tiene el lastre político que arrastran figuras como Luis Fernando Camacho o Tuto Quiroga por su fama de ultras y golpistas. Un perfecto outsider a quien habría que observar. Lo que está claro a día de hoy es que la izquierda boliviana, tal y como la entendíamos, esa alianza entre Evo y Lucho, está rota de manera irreversible. ¿Se puede reconstruir de cara a las elecciones de 2025? Nada lo indica. Y la otra pregunta es, como en muchos otros países, si se pueden ganar las elecciones con una izquierda dividida con semejante virulencia. En 2025 lo sabremos. Áñez me procesaba por genocidio, por delito de lesa humanidad, por terrorismo. Ya me investigaron estos supuestos casos de estupro y no encontraron nada. Está cerrado. Me investigaron si es corrupto o narcotraficante, no encontraron nada. Lucho igual. Igual me investigan, narcotráfico, Lucho, no encuentran nada. Manu Levín, ¿qué nos traes? ¿Qué tal, Ina? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Es una irresponsabilidad absoluta plantear la posibilidad de autoatentado. Solo hay que ver el vídeo completo de este momento. Espero que toda la clase política en Bolivia, sin excepciones, condene este episodio nefasto para la democracia latinoamericana. Así terminaba el tuit del director de CELAC y compañero de Canal Red Latinoamérica, Alfredo Serrano, que citábamos al principio en el editorial. Alfredo se refería a la actitud de la clase política y vamos a hablar aquí también de la mediática, porque la irresponsabilidad absoluta de la que hablaba ahí Alfredo Serrano ya ha comenzado, vaya que se ha comenzado, ya nos han contado las compañeras. Un vistazo a la prensa boliviana. Vamos de menos a más, si os parece. Entonces empecemos por el periódico que, por lo que he podido ver, se muestra un poco más comedido a la hora de poner en duda el atentado contra Evo. La Razón de Bolivia, portada de ayer. Tras intento de asesinato a Morales, Arce instruye minuciosa investigación. Este era el titular de portada de este diario. Una fuente contó que policías fallaron al detenerlo y por eso dispararon a su coche. La comunidad internacional expresó su solidaridad con el expresidente. Jefe militar admite que policías entraron en esa unidad y que adujeron tener heridos. Bueno, pues ahí La Razón sí hablaba claramente de intento de asesinato de Morales. Así es. Por eso decía que empezábamos de menos a más, aunque en la segunda parte del titular de La Razón, si os fijáis, pues ya
digamos que se alejan del relato de Evo Morales, que ha responsabilizado claramente al actual gobierno de estar detrás de lo ocurrido de alguna manera, y escriben que Arce instruye minuciosa investigación, ¿no? Como que son ellos los que van a investigar el hecho. Y en la portada de hoy, La Razón ya recoge más claramente el relato contra Evo del gobierno de Lucho Arce. El gobierno denuncia a la comitiva de Evo por evadir control y abrir fuego. Como comentábamos antes, el gobierno de Luis Arce lo que está diciendo es básicamente que Evo Morales se está inventando el intento de asesinato en su contra, que el vídeo está manipulado y que fueron ellos quienes dispararon contra los agentes, lo que anticipaba Alfredo Serrano. Vaya. Todo esto, como también comentamos, hay que entenderlo en el contexto del profundo conflicto que se vive en el seno del MAS entre los partidarios del expresidente Morales y los del actual presidente Luis Arce, que tiene como una de sus aristas el intento de proscribir a Morales para que no pueda ser candidato en las elecciones de 2025. Además, lo del autoatentado parece una especie de respuesta espejo de los arcistas ante las acusaciones de autogolpe que hicieron los civistas contra el presidente hace ahora 4 meses, a finales de junio, cuando el general Zúñiga, hoy preso, intentó derrocar al presidente Luis Arce. Ustedes dijeron que lo nuestro era un autogolpe, nosotros decimos que lo tuyo fue un autoatentado. Exactamente, eso es más o menos lo que está pasando aquí, ¿no? Y esa versión es la que hoy crece y crece en los poderes mediáticos en Bolivia y en el extranjero. Es realmente inmoral y repugnante lo que hacen algunos medios de comunicación solo por la pauta publicitaria que les da el gobierno. Ellos saben que utilizamos 2 vehículos y 2 conductores para escapar de las balas. Uno de los vehículos recibió 4 disparos y el segundo 14. De estos últimos, 2 alcanzaron al conductor, quien se salvó de milagro. El periodismo a sueldo no es periodismo, es un peligro para la democracia. Esto tuiteó ayer el propio Morales, adjuntando capturas de 2 noticias en su tuit. Una de RTP Bolivia. RTP informa, todo en mayúsculas. En pleno tiroteo, chofer de Evo, el mapache, que conduce ambos carros, se cambió de ropa y se puso una manilla. ¿Por qué el chofer herido en el presunto atentado al expresidente Evo Morales se cambió la polera y el pantalón en plena persecución y ataque armado? Y otra del diario El Deber, también adjunta Evo Morales. Pacto de unidad plantea autoatentado o conflicto narco tras ataque a Evo y pide estado de sitio en Cochabamba. 2 noticias dirigidas claramente a poner en duda el tiroteo contra el coche del expresidente. Efectivamente. Esta última empresa mediática, la que edita El Deber, este diario, está siendo una de las más activas en la construcción de la versión del autoatentado. Señor Evo Morales, ¿por qué edita sus vídeos y no muestra cómo dispararon a la policía? Esta y otras frases del ministro del Castillo. Y tribuna de opinión también en El Deber. Mónica Salvatierra. ¿Qué pasó el domingo? ¿Al final fue atentado o autoatentado? La pregunta me la hicieron más de una vez en este día, después de que ayer Evo Morales denunciara que el gobierno intentó eliminarlo, y hoy el ministro de Gobierno lo acusó de disparar contra policías al negarse a que su vehículo sea revisado en un operativo de control. La verdad es la principal víctima de este nuevo capítulo de la novela que protagonizan Evo Morales y Luis Arce. Luego comentamos algo más sobre esto. Además, continuaba El Deber, de un reparto de ministros y colaboradores. En el centro está el incumplimiento de la ley, o al menos el afán de estar por encima de ella, que ha expresado el expresidente. En la denuncia de Evo hay muchas dudas y las planteo. ¿Cómo es que un hombre herido, el chofer al que dicen mapache, logra conducir con tanta destreza y a tanta velocidad? ¿Cómo es que un vehículo que tiene las llantas baleadas logra desplazarse con tanta rapidez? El exmandatario lucía sereno en plena persecución y hasta se atrevía a sacar la cabeza para ordenar que sus afines sigan bloqueando la carretera. Bueno, ya veis cuáles son los elementos, ¿no?, del relato de cuestionamiento del atentado. Escuchamos exactamente lo mismo, esta vez en un medio extranjero, France 24, dale al play, Xavi. No hay ninguna prueba más que el video que ha sido publicado y que se ha viralizado y otros videos en los que se ve los vehículos que habrían sido parte del atentado, ¿no? Pero no hay más que eso, ¿no? Y de hecho los mismos videos también son muy dudosos porque no se ve realmente quiénes son los que están persiguiendo, ni de qué lado llegan las balas, ni tampoco está el audio del sonido de las balas. Entonces, realmente es muy curioso y cuestionable todo esto, porque llega en un momento en el que efectivamente Evo Morales se siente acorralado y prácticamente necesita algo para salir del paso, para salir de este momento en el que gran parte de la población está muy indignada por los bloqueos que han producido recientemente todos estos hechos.
Pues queda bastante claro la versión tanto del propio gobierno como de estos medios de comunicación es poner en duda el vídeo del tiroteo y plantear que Evo Morales fingió el ataque porque necesita algo para salir del paso en el contexto de la persecución judicial en su contra. Además, ese comentarista apuntaba al final del corte que hemos escuchado otro de los elementos centrales del discurso mediático anti-Evo de los últimos días y horas, la criminalización de las protestas y bloqueos de rutas por parte de los evistas. Gran parte de la población está muy indignada con los bloqueos, dice el entrevistado de France 24. Ahí lo hemos escuchado. Bueno, veamos ahora un poco de prensa española. El Español, Evo Morales, acusa a 2 ministros de Luis Arce de intentar matarlo en el ataque armado de este domingo. El periódico de Pedro J. evita usar la palabra atentado, ataque armado dicen en su lugar, y pone matarlo entre comillas. ¿Que disparen 14 tiros contra tu vehículo es que han intentado matarte? No, hombre, qué exageración, Manu. Pon unas comillas ahí, anda. Pon unas comillas ahí, por favor. En fin, El Mundo. Atentado contra Evo Morales. El gobierno de Bolivia asegura que los escoltas del expresidente embistieron contra un control antidrogas. El exmandatario asegura que el ejecutivo de Luis Arce intentó acabar con su vida mientras este le acusa de organizar un teatro. El Mundo, ya veis que sí escribe atentado en su titular, pero lo hace entre comillas, lo cual sirve evidentemente para restarle veracidad, ¿no?, a ese término. Y atención a esta otra de El Mundo. Evo Morales denuncia un intento de asesinato que el gobierno boliviano pone en duda. Nos ha salvado la madre tierra. Nos ha salvado la madre tierra, un entrecomillado que realmente no aporta ninguna información relevante sobre el atentado como para que merezca ir en el titular y que solo está puesto ahí con el ánimo de burlarse del expresidente boliviano con una connotación bastante racista. Claro, es que si Evo hubiera dicho que se salvó, no sé, gracias a Jesucristo y a la Virgen María, en lugar de gracias a la Pachamama, ¿pensáis que lo habrían puesto también en el titular? Ya os digo yo que no. Ponen eso, como decía Ina, para burlarse de las creencias religiosas indígenas y que viva el 12 de octubre. Negación del atentado y racismo en la cobertura de El Mundo. El caso es que cuando uno, que ya tiene un poco de callo con estas cosas, ve a toda la derecha mediática boliviana e internacional haciendo el mismo relato que el gobierno de Luis Arce, pues ¿qué queréis que os diga? Algo huele bastante mal ahí. Eso sí, esa aparente coincidencia de intereses entre el arcismo y los medios reaccionarios en Bolivia seguramente es algo circunstancial, al menos desde mi punto de vista, porque hay muchas pistas también para darse cuenta de que los poderes que están detrás de estas empresas mediáticas que hoy se posicionan del lado de Luis Arce, llegado el momento, no dudarán en ir a por ambos, porque en realidad tienen otros intereses y representan a otros actores en Bolivia. Antes veíamos que El Deber hablaba de un nuevo capítulo de la novela que protagonizan Evo Morales y Luis Arce. Ese es realmente el marco de fondo de la derecha mediática, que ambos son un problema y que la solución es ¿quién? Pues ¿quién va a ser? La derecha boliviana de verdad. Diario El Día. Opositores fustigan las cortinas de humo. Señalan que Arce y Evo hunden al país con su circo. Arce y Evo. El Diario de Bolivia. Autoatentados y autogolpes. Jorge Quiroga afirma que todo es un circo para tapar la crisis. Portada del domingo de El Diario de Bolivia. Más sectores exigen al gobierno intervenir bloqueo de carreteras ante millonarias pérdidas por acciones de masistas. No de evistas ni de arcistas, masistas. Si la derecha a la que realmente representan todos estos medios de comunicación vuelve al poder en Bolivia, le importará poco si evistas o arcistas, irá a por todos ellos. Gracias, Manu. Anticipan además de eso, Evo va a ser detenido. Los ministros son jueces, los fiscales. Pues, como están anticipando que va a ser detenido, no va a ser, no va a presentar. En vano movilizaron 800 uniformados al día. Y hoy contamos con Susana Bejarano, nuestra compañera desde Bolivia. Susana, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. A ti, Ina, por la invitación, a los colegas un saludo cordial, a toda la gente que nos está mirando también. Se me caen las lágrimas al ver toda la introducción. Susana, Evo Morales está responsabilizando al gobierno de Luis Arce de este intento de magnicidio y concretamente a Eduardo del Castillo. ¿Cuál está siendo el papel de Eduardo del Castillo en todo esto y del papel del gobierno actual? A ver, Ina, ustedes lo contaban muy bien, ¿no? O sea, evidentemente había un episodio, un intento de asesinato, no puede ser, no se puede describir de otra manera cuando un auto está
está pasando y recibe 14 tiros en uno y luego 4 tiros en otro cuando hay un traslado de movilidad, ¿no es cierto? Evidentemente ahí pues está pasando algo grave y algo grueso, ¿sí? Lo primero que sale el gobierno a decir es que iban a investigar 7 horas después de sucedidos los hechos, de que se conoce este video, se conoce más o menos a las 7 de la mañana hora de Bolivia, tipo 2 de la tarde sale el presidente con un tuit, un poco antes el viceministro de gobierno señalando que no existe ninguna orden de aprehensión en contra de Evo Morales, entonces que van a investigar qué es lo que está sucediendo, y luego más tarde sale un tuit del propio presidente Arce señalando que habrán investigaciones, que la violencia no se puede tapar con violencia, etcétera, una serie de cosas que ustedes ya lo han leído acá. Bien. Al día siguiente, 36 horas después, sale el ministro del Castillo en una conferencia indicando que en realidad había habido un rifirrafe, si tú quieres, entre una tranca policial y el vehículo en el que viajaba Evo Morales, y que la situación se habría producido por eso. Incluso le acusa a Evo Morales de haber disparado en contra de movilidades, digamos, de la unidad policial. Lo que Eduardo del Castillo no ha podido contestar y no ha podido resolver en esa conferencia de prensa es por qué esto no lo dice ayer. Es decir, ¿por qué no lo dice 24 horas antes? ¿No? Inmediatamente después de que sale la denuncia del expresidente Morales en cuanto a lo que hemos visto, ¿sí? Entonces, evidentemente, ahí empiezan a surgirnos muchísimas dudas, ¿no? Porque aunque la prensa boliviana haya hecho todo el esfuerzo que ustedes han retratado por intentar decir que esto es un autoatentado e incluso el gobierno llegar a sugerirlo, ¿no? Creo que hay otras imágenes que aportan, ¿no? Más allá de este video que ustedes están presentando ahora, que sí me parecen absolutamente relevantes e importantes. Por ejemplo, cuando la gente del Chapare se acerca al comando militar y les señalan, les impugnan y qué sé yo, y el comando militar dice: en los helicópteros estaban llegando los policías y han sido ellos, esto ha sido un operativo policial. Hasta ese video no se sabía qué relación había entre la policía, si pudo haber sido la policía, si pudo haber sido alguna de estas instancias, ¿no? Entonces yo creo que cada vez que han ido en el transcurso del día habiendo más revelaciones en cuanto a videos, en cuanto a grabaciones, en cuanto a una serie de cosas que van saliendo, ya se hace más complicado señalar y decir, aunque haya mucho esfuerzo por parte de la prensa antievista y antimacista, ¿no es cierto? Porque yo creo que la evaluación que hace Manu es correcta en cuanto a decir, es una cuestión coyuntural. Ayer en el 26 de junio, cuando hubo el intento de golpe de Estado, también la prensa estaba exactamente en el mismo rol, lo hemos analizado aquí mismo. Bien, entonces cada vez se hace más complicado señalar que se está ante un autoatentado o una cuestión así. Ahora, evidentemente existe un malestar, Ina, que sería una falta de honestidad intelectual no señalar. Evo Morales está en un momento, digamos, que yo diría no es el mejor momento de la popularidad que ha tenido Evo Morales en Bolivia, ¿sí? Está frente a dos hechos, digamos, muy complicados, que son el tema del caso del estupro, ¿no es cierto?, donde Evo Morales no ha ido a la declaración y no ha querido hacer ninguna referencia ni ningún comentario, que, digamos, le han complicado en cuanto a, yo te diría, incluso entre la base masista y filomacista, ¿no es cierto?, de hacer una defensa sobre Evo Morales, porque existe una duda, y yo diría incluso una duda razonable, para pensar que Evo Morales debe ir a hacer la aclaración de lo que sucede con estos casos vinculados al tema del estupro. Eso es una parte. Y la otra, existe el malestar, evidentemente, de los bloqueos. Bolivia está hace 16 días atrás con bloqueos de caminos que fundamentalmente, digamos, no dejan pasar la ruta Santa Cruz-Cochabamba, ¿no es cierto? Y esto tiene una afectación a los departamentos de Potosí y Oruro, fundamentalmente, además, por supuesto, de Cochabamba y Santa Cruz. Entonces eso ha generado también una presión muy fuerte, digamos, en la opinión pública, ¿no? En el sentido de que hasta cuándo nos duran los bloqueos, pero no solamente focalizado en Evo Morales como responsable, sino
Evo Morales hace el bloqueo porque intenta defenderse de los estratagemas del gobierno, ¿no es cierto? Y el gobierno no hace absolutamente nada para resolver un malestar, digamos, que viene en la población. O sea, toda esta información que hemos visto, además, viene cargada de todo este contexto, digamos, en el que estamos ahora en el país, ¿no? Ahora, evidentemente, una prensa responsable, una opinión responsable, lo que nos obligaría es a separar las cosas. Una, yo creo que es aquella de estas denuncias, que unas son muy jaladas de los pelos, hay un lawfare que es innegable, pero hay una denuncia de estupro que Evo Morales no está pudiendo resolver, ¿no? Luego tienes un bloqueo que efectivamente está afectando la economía de mucha gente y, por supuesto, la libre circulación y todo lo que tú quieras, ¿no? Eso también es evidente y eso efectivamente está sucediendo. Pero una tercera cosa, ¿no es cierto?, que es absolutamente distinta a estas dos que hemos señalado, es el hecho de que Evo Morales salía de su casa a la radio Causa Chumcoca a hacer su programa dominical y recibe 14 disparos. Y por supuesto que a ti te puede caer mal Evo Morales y eso no nos interesa realmente, ¿no es cierto? O puedes creer lo que quieras creer de Evo Morales. Pero existe una afectación directa al Estado de Derecho, el hecho de que un ciudadano que no tiene orden de aprehensión, porque así nos lo informa el gobierno, ¿no es cierto?, pueda ser disparado. O sea, yo quiero que me entiendan, y toda la gente que nos está viendo más allá de la vereda política donde se paren, ¿no es cierto?, lo grave que es que no voy a hablar de un expresidente, estoy hablando de un ciudadano, salga de su casa, ¿no es cierto?, rumbo a su trabajo, a su programa dominical, y se crea que se le puede disparar, ¿no? Esa es una afectación directa al Estado de Derecho y yo creo que la voz, lo sensato, lo más responsable, ¿no es cierto?, más allá de la pelea intestina que existe en el MAS y que no tiene vuelta y que es probable que esto se convierta en una afectación directa a todo lo que ha alcanzado el movimiento popular en estos últimos 20 años, que es importantísimo, ¿no es cierto? Amén de todo eso, ¿no? Esto afecta directamente al Estado de Derecho boliviano. Y en unas instituciones tan débiles, digamos, como las que tiene Bolivia o instituciones que están en construcción, etcétera, etcétera, esto podría marcar un precedente realmente grave en la vida democrática de los bolivianos. Ugasti. ¿Qué tal, Susana? Gracias por estar en la base. Yo quería que profundizaras un poquito más precisamente en lo que has comentado sobre las movilizaciones y los bloqueos. ¿Qué actores políticos están ahora mismo en esas movilizaciones y participando de esos bloqueos? ¿Cuál es la composición social de esa movilización? Bien, es súper interesante tu pregunta porque nos permite entender todo el contexto, ¿no? Los actores que están participando en ese bloqueo son, por supuesto, frentes seguidores de Evo Morales, ¿no? Fundamentalmente anclados en el Chapare, pero también en el departamento de Cochabamba, en otros, digamos, centros geográficos, si tú quieres, del departamento de Cochabamba, que son fundamentalmente, digamos, la base política de Evo Morales que se moviliza, lo dicen ellos en sus propias palabras, primero para que se levanten los procesos en contra de Evo Morales, pero luego, digamos, con una agenda económica, ¿no? Hay que decir algo también para que se entienda, porque sé que la realidad boliviana hoy día está compleja. En este momento la economía boliviana está siendo muy golpeada, ¿no? Tenemos carestía de dólares, tenemos carestías esporádicas de combustible y tenemos una subida de precios a la canasta familiar que es importante precisamente por la carestía de dólares, que hay muchos productos que nosotros no producimos al no haber divisas, pues no hay con qué comprar, ¿no es cierto? O se ha vuelto más complicado, más caro conseguir los dólares. Entonces, más allá, digamos, de los seguidores de Morales, esta realidad económica que hoy día vive Bolivia, efectivamente facilita el escenario para que no solamente sean seguidores de Morales, sino otros grupos que de pronto no siguen la agenda política de Evo Morales, se hayan sumado a cierto tipo de protestas. Por ejemplo, la anterior semana en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno de Bolivia, teníamos un paro del transporte liviano,
que reclamaba al gobierno la falta de carburantes. El gobierno señalaba que no pasaban por el bloqueo, es decir, toda una serie de situaciones, pero que hicieron que la sede de gobierno se detenga, ¿no? Entonces, y este grupo no responde de ninguna manera a la agenda política, si tú quieres, de Evo Morales. Pero como el contexto económico es complicado, evidentemente es más fácil, si tú quieres, que otros grupos se sumen a esta agenda, aunque no asuman la agenda política de Evo Morales, ¿no? Susana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos aquí, Manu. Hablabas hace un momento de una división en el MAS que no tiene vuelta atrás. Ina también hablaba de una división irreversible, o que al menos esa es la sensación que le da a uno observando, ¿no? Pues ya el nivel de las acusaciones cruzadas, el lenguaje, ¿no?, que se está empleando. Da la sensación de que difícilmente eso se puede recomponer, pero te quería preguntar ¿cómo crees que puede evolucionar ese enfrentamiento de aquí a 2025? ¿Y qué escenario podemos ver a nivel electoral? Si vamos a ver dos candidaturas diferentes de lo que ha sido el MAS, que compitan electoralmente, si crees que el Movimiento Popular puede ganar las elecciones en esas condiciones, ¿qué crees que vamos a ver en 2025? A ver, yo creo que, por supuesto, coincido plenamente con el análisis que hace Ina. Esto no tiene vuelta, y no solamente por la crispación y toda aquella cuestión que hemos visto en el lenguaje, sino porque también, Manu, y creo que la izquierda en España lo ha vivido en carne propia, ¿no es cierto? Hay heridas que no se resuelven, ¿no? Yo creo que hoy por hoy, digamos, el MAS no tiene condiciones de resolver lo que está sucediendo y lo que ha sucedido. El peor enemigo del masista hoy día es el masista. Es así de lamentable, ¿no? ¿Qué creo que vaya a pasar? Dos candidaturas del MAS al menos, ¿sí? Dos candidaturas del MAS al menos. Una que represente el ala evista, sea Evo Morales o no el candidato, ¿no es cierto? Porque evidentemente existe una determinación, ¿no?, una interpretación del Tribunal Constitucional que puede ser objetada, si tú quieres, pero lo que existe es lo que existe, de que Evo Morales no podría volver a postularse. Esa es una interpretación que hace ahora un Tribunal Constitucional autoprorrogado, ¿no?, impugnado por toda la sociedad, que evidentemente en su oficio se ha dedicado al lawfare sin ninguna vergüenza, si tú quieres, ¿no? Entonces, pero los hechos son esos, ¿no? Entonces, toca que otros poderes interpreten si Evo Morales puede ir, no puede ir. Esa es una de las grandes batallas de Evo Morales, por eso recurre al bloqueo, recurre a las movilizaciones, etcétera. La posibilidad de la candidatura. Bien, sea Evo o no el candidato, habrá un candidato del evismo. Luego tendrás un candidato del arcismo, sea Arce o no el candidato, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy Arce, después de las amenazas también que ha recibido sostenidamente del evismo, de que en cuanto vuelvan al poder entrarán a la cárcel, es decir, todo un ruedo de amenazas, de persecuciones políticas y toda esa cuestión, le hace pensar a Arce y a la gente de Arce, por supuesto, en la necesidad de tener una bancada política un poco para resistir, si tú quieres, lo que vaya a suceder en adelante, ¿no? Y yo te diría que no descarto la posibilidad de una tercera alternativa dentro del movimiento popular que piense, digamos, en esta base, digamos, que no está ni radicalizada en ninguna de las alas, pero que se identifica con el movimiento al socialismo, a la que pueda representar. O sea, no descarto que esto podría pasar. Entonces ahí tenemos una atomización muy compleja y muy grande, si tú quieres, del movimiento popular. Al frente, tú tienes una oposición cuyo incentivo era destruir al MAS, ¿sí? Entonces la unidad estaba siempre en torno al incentivo de destruir el MAS. Ese incentivo ya no está más. El MAS se ha encargado a sí mismo de destruirse, ¿sí? Entonces, evidentemente, todas estas operaciones que tú muy bien has descrito cuando relatas lo que pasa en la prensa, ¿no es cierto?, también tienen que ver, ¿no es cierto?, con lo que está haciendo la oposición. Por ejemplo, a Evo Morales el gobierno le acusa de
intentar acortar el mandato de Luis Arce. Y aquí te preguntan, ¿y hay condiciones para acortar el mandato de Luis Arce? Y yo te diría que no existen las condiciones, y no existen las condiciones fundamentalmente, ¿sí?, porque la oposición necesita que Luis Arce concluya el mandato. Porque en la medida que más tiempo el MAS se erosione, ¿no es cierto?, eso genera mayores oportunidades para la oposición. Una oposición que, a ver, yo te diría que en 20 años es la primera vez que tiene una oportunidad política de hacerse de las elecciones, o sea, hacerse del gobierno vía democrática, ¿no es cierto?, pero que lo que tiene en contra es que no termina de entender el país, ¿no? Te trae fórmulas, bueno, ¿y qué se necesita para Bolivia? Se necesita sacar al MAS. Bueno, no sé si esa es una fórmula que realmente convenza al votante, ¿no? Luego, ¿qué otra fórmula se necesita? Volver al neoliberalismo, ¿no? Es decir, no terminan de encontrar, digamos, un entendimiento pleno, ¿no?, de lo que han sucedido estos 20 años, qué cosas, qué terrenos ha avanzado el movimiento del socialismo y que para la sociedad son innegociables, ¿te das cuenta? Entonces esa, aunque tú no lo creas, Manu, es la ventaja que tiene el movimiento popular. En cualquiera de estos tres frentes que yo creo que van a existir, de recoger ese discurso, ¿no?, y de, digamos, lograr ser una fuerza, cualquiera de las que sea, ser una fuerza que al menos pueda llegar a la segunda vuelta en un contexto electoral. Susana Bejarano, muchísimas gracias por atender a La Base. Hasta pronto. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y llegamos al final del programa. Les vamos a dejar con el mítico tema de Pepe Murillo, Bolivia en mi corazón, y hasta mañana.